Bienvenidos. Los invito a que abramos las Sagradas Escrituras en la carta de Pablo a la iglesia en Éfeso. Carta de Pablo a la iglesia en Éfeso, capítulo 4, los versos 11 al 16. Vamos a mirar esta reflexión en esta mañana. Dice así la palabra de Dios, versículo 11. Lean conmigo al unísono. Les repito, Efesios capítulo 4, versos 11 al 16. Al unísono todos. 1, 2, 3. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros y maestros, a fin, sigan conmigo, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, sigan conmigo, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor crezcamos. Es Cristo, de quien todo el cuerpo, sigan conmigo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se van ayudando mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose. ¿Cómo nos edificamos? Amén. Bueno, voy a hacer una breve introducción. Quiero decirles que nosotros, si usted mira su cuerpo biológicamente hablando, nosotros estamos en un continuo proceso de crecimiento. Aunque ya no haya muchas veces crecimiento físico, ya nosotros hemos alcanzado una estatura, pero eso no significa que nuestro cuerpo se quedó estático porque ya dejamos de crecer. Nuestro cuerpo sigue en otras funciones biológicas que están operando día a día. O sea, el cuerpo de nosotros como tal solamente quedará estático el día que muramos, porque aún usted se acuesta y se queda dormido y posiblemente usted duerme muy bien, no se mueve en la cama de noche, no activa el león, pero su cuerpo sigue, está en movimiento, su corazón está en movimiento, su cuerpo no deja de moverse aunque usted y yo estemos dormidos. Entonces la iglesia, Pablo la compara con un ¿qué? Con un cuerpo, con un cuerpo. Entonces, si la iglesia es un cuerpo, es un organismo, y como organismo significa que es activo. Si usted mira la vida de Jesús como digámoslo así, el fundador, el gestor, el creador de la iglesia, Jesús lo veíamos, o sea, la Biblia nos narra que Jesús iba de una ciudad a otra, iba llevando la palabra, ayudando al necesitado, consolando, restaurando, liberando. Jesús no llevó un ministerio quieto y estático. Jesús estuvo en Jerusalén, pero iba a Galilea, pero iba a Capernaum, pero iba a otros pueblos. Aún llegó a salir de los entornos, estuvo en Samaria, llegó a estar en entornos fuera de Judá, como eran la ciudad de Tiro y de Sidón, ciudades que ya quedaban hacia las afueras del pueblo de Israel, pero hasta allá llegaba Jesús llevando la palabra. La iglesia, que somos nacidos de Él, no debemos olvidar esta parte. Nosotros somos un organismo que llevamos por donde quiera que vamos. Recuerden la gran comisión de Jesús. ¿Cómo fue la gran comisión de Jesús? ¿Se acuerdan? Mateo 28, 19 y 20. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos, y ahí sigue enseñándoles que guarden y bautizando. Bueno, sigue el texto bíblico. Pero yo quiero quedarme a donde Jesús dice, por tanto, vayan y hagan discípulos, que dicen que es mientras ustedes estén yendo, hagan discípulos. ¿A dónde va usted?
A todos lados. Pero mencióneme algunos lados donde usted va. Trabajo, al estudio, a la familia, al mercado, al almacén, a la tienda. Entonces, al parque. ¿Y qué dijo Jesús entonces cuando usted vaya a esos lugares? Haga discípulos donde quiera que usted va. Cuando usted va al parque, aproveche y compártale a esos chicos que están consumiendo. Usted dice, no, yo no me meto con ellos. Uy, ¿qué tal? Que me roben. Bueno, no lleve nada. Lleve un billetico por ahí, pues si le sacan un cuchillo, usted le pasa el billetico. Mire, tranquilo, tranquilo. Manos arriba, aquí está la... Claro, eso es un extremo, ¿no? Pero hay otras cosas. Usted se sube al Transmilenio, usted se sube al bus, usted coge un vehículo cualquiera y estamos en continuo contacto con personas. Continuo contacto. Eso, por eso, la gran comisión no fue la gran comisión para los pastores, es la gran comisión para toda la iglesia. ¿De acuerdo? Hoy entonces quiero compartir con ustedes el tema no dejes de crecer. ¿Cómo es el tema? Usted dirá, pastor, pero ya estoy que rompo el techo. No dejes de crecer. Para ello vamos a mirar entonces, primero, no dejes de crecer en tu proceso de formación. ¿En qué debemos ser formados? Conocimiento, espíritu. Necesitamos ser formados, por ejemplo, en el carácter. Necesitamos ser formados en la manera de pensar. La mayoría de nosotros venimos de un contexto mundanal y traemos una mente muy contaminada. Usamos el doble sentido, hacemos chistes raros. Usted necesita ser formado en su manera de pensar. Del hecho, cuando usted es romano, ¿quién se acuerda de Romanos 12:2? Transformaos mediante ¿qué? ¿De qué? ¿Y dónde está el entendimiento? En la mente. Renuévense. Ahora, cuando usted lee la Biblia encuentra la partícula, ese verbo, yo no sé en qué tipo de tiempo estará conjugado, momento, no sé. Yo no soy muy bueno para la literatura, para esa parte de las lenguas. Aún la mía se me enreda. Pero usa la palabra renovaos y dicen que esa palabra, ese verbo en esa dimensión significa una acción continua, personal y continua. Personal y continua. Renovaos. ¿Cuándo? Hoy. ¿Cuándo? Mañana. ¿Cuándo? Después. ¿Qué debe renovarte? Renovaos mediante. O sea que si la renovación de nosotros viene entonces por medio de ¿qué? O transformados mediante la renovación. Es la transformación. Estaba invirtiendo el orden. Transformaos mediante la renovación. Si nosotros no renovamos la mente, no habrá transformación. Y si no hay transformación, no hay cambio. Y si no hay cambio, no podemos decir que somos hijos de Dios. Porque todo hijo de Dios cambia. Cambia. Entonces, vamos a mirar que la iglesia no debemos dejar de crecer en nuestro proceso de formación. Aquí tenemos una escuela. ¿Cómo se llama la escuela de formación de acá? EFI. ¿Saben ustedes qué significa EFI? Escuela de Formación Integral. La EFI forma en algunas materias, pero también tenemos la palabra para formarnos en el proceso, continuar con ese proceso. Dios, cuando miramos el texto bíblico, el Señor nos dice que Él dejó 3 instancias, digamos 3 entes encargados del proceso de formación de nosotros. Según leímos en el versículo 11, ¿cuáles son? Versículo 11 de Efesios, ¿cuáles son? Primero, apóstoles. Segundo, una iglesia, escuchen esto, una iglesia para ser iglesia necesita de estos 5 entes. Pastor, entonces, ¿existe el ministerio apostólico? Ya te lo voy a explicar cómo es el asunto.
Entonces, miren Efesios 2:20. ¿Qué dice Efesios 2:20? ¿Sobre qué es fundamentada la iglesia? Sobre el fundamento. Dice, leamos el versículo bíblico. Dice así: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Entonces, cuando la Biblia está diciendo que la iglesia es estructurada bajo el fundamento de los apóstoles y profetas, se está refiriendo al conjunto de doctrinas que Dios reveló a los profetas y reveló a los apóstoles, y que hoy usted y yo, gracias al Señor, la tenemos aquí. Y además de tenerla aquí, debemos tenerla aquí, y debemos tenerla aquí, y debemos declararla por aquí, y debemos vivirla en nuestro diario, en nuestra vida cotidiana. La palabra de Dios. Entonces, pero eso, es decir, ¿qué significa eso? Que entonces el ministerio apostólico y profético, desde la perspectiva de establecer los fundamentos sobre los cuales la iglesia se forma y crece, es único en su especie. Se dio en los tiempos antaños, se escribió y quedó registrada aquí. Pastor, entonces no existen hoy los apóstoles y profetas. La palabra apóstol es la palabra apostole en griego, que significa ser enviado. Entonces le voy a explicar esto. Entonces, desde la perspectiva del conjunto de bases doctrinales, los apóstoles y los profetas existieron en un tiempo y dejaron los datos para nuestro tiempo. Pero desde la perspectiva del verbo enviar, todos nosotros somos apóstoles, porque la palabra apóstol es enviado. ¿Y yo le dije qué significaba la gran comisión? Mientras estés yendo, cumple la misión. Entonces, Jesús, ¿qué nos está haciendo allí? ¿Nos está qué? Enviando. Entonces, desde esta perspectiva, usted es un apóstol. Diga, desde la perspectiva de ser enviado, yo soy un apóstol de Cristo. Ojo, no digan el pastor está predicando que existen, o sea, desde doctrina, base doctrinal, está aquí. Usted no necesita ser un apóstol porque ya recibió el conjunto doctrinal. La tienes aquí, léala todos los días, instrúyase, vívala, disfrútela, gústela. Pero desde la perspectiva del envío, usted todos los días está llamado, y yo, a cumplir esa parte, ser enviado. Recuerden que Jesús, allá después de haber resucitado, en Juan 20:21, cuando se le manifestó a los discípulos, les dijo: como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Y hoy, y si vamos, Pablo le dice a Timoteo: lo que vistes, oíste y percibiste de mí, eso que enseña a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. O sea, ahí está el envío, nos están enviando. Usted y yo, los que somos más antiguos, un día llegamos a la iglesia sin saber nada de Dios, solamente lo que sabe el común de la gente. Nos invitaron a recibir a Cristo, hubo una resistencia: lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Usted alzó la mano y lo hizo. Yo no olvido un sábado, eso fue en el mes de mayo de 1992, hace bastante ratico. Fui a un culto y el predicador, cuando empezó a orar, dijo: vamos a abrir el corazón a Cristo. Y yo tenía mis ojitos cerrados orando. Pues uno nuevo no ora casi, simplemente está como escuchando a los que más oran, pero uno allí por ratico uno abre los ojos así para ver qué pasa. Y yo estaba allí orando cuando el predicador dijo: el Señor te llama esta noche. Hoy Él te invita a que recibas a Cristo en tu corazón. Levante la mano los que quieren recibir a Cristo. Y yo, o sea, eso fue como una imaginación. Con mis ojos cerrados yo vi varias manos levantadas así. Y yo dije: bueno, entonces no soy yo solo, yo también voy a levantar mi mano.
Yo levanté mi mano y cuando escucho el predicador dice: gloria a Dios por el hermano y el amigo que levantó la mano. No, tenga la mano levantada. El Señor, esto no es así, ¿no? Pero el Señor hizo una estrategia para hacer que yo levantara mi mano. Con mis ojos cerrados me permitió ver muchas manos levantadas, pero cuando yo abrí los ojos, solo yo la tenía levantada. Y ese día solo yo solito pasé al frente. Y yo estaba con una sobrinita que ya falleció, partió con el Señor. Y ella, apenas salimos de culto, salió corriendo disparada para la casa. Y yo iba así. Dios mío, ¿qué hice yo? Uy, la que me metí. Cuando yo llegué, ya mi hermana estaba en la puerta. Te felicito, recibiste a Cristo. Esta peladita vino a contar las cosas acá tan rápido. Porque uno quiere seguir haciendo cositas escondidas por allí. Uno quiere todavía como que esconderse. Entonces, todos nosotros, volvemos al concepto, somos desde la perspectiva de ser enviados, estamos llamados a cumplir, a llevar el mensaje, apóstol. Pero también desde la perspectiva profeta, el verbo profeta o la palabra profeta, yo eso no sé si así es sustantivo, adjetivo, sé que el verbo, pero significa que el profeta viene del verbo proferir, o sea, la palabra profetizar viene del verbo proferir. Y el verbo proferir significa anunciar, declarar, proclamar, decir. Entonces nosotros desde la perspectiva del verbo, no desde la perspectiva del conjunto doctrinal, nosotros ya no tenemos que escribir más doctrinas. Las doctrinas es tomarlas de la Biblia y transferirlas, pero desde la perspectiva de la acción, que es proferir, declarar, anunciar, todos nosotros estamos llamados a declarar la palabra de Dios. Diga conmigo: yo soy un profeta, porque es el que anuncia la palabra. Sabemos que hay personas que tienen un llamamiento a quien Dios derrama, un don de profecía, pero ya no es el profeta como este de acá de la Biblia, sino un don que Dios le da de anunciar cosas, de ver cosas. Hay personas que se acercan a ti. Bueno, están los brujos que te adivinan, ¿no? Pero están los que tienen el don de la revelación, que se acercan a ti y sin saber nada de ti empiezan a orar y empiezan a declarar cosas y tú dices: wow, ¿y quién le dijo él eso? ¿Y cómo lo supo? Y usted empieza a preguntar: ¿a quién le dije yo eso? No, yo no se lo he dicho a nadie. No, y ni siquiera la persona que está orando sabe que, digamos, es consciente de que es una revelación. Nomás está orando y está declarando cosas, y otras veces la persona sí es consciente y dice: Dios me está diciendo esto, esto y esto. Pero ya no es ese ministerio como en la dimensión bíblica, ¿no? De que el profeta revelaba la palabra y se escribía. Ya no tenemos que esa palabra ser escrita. Podemos escribir libros, sí, pero ya no es en la dimensión bíblica. Entonces, la iglesia se forma a través de ¿qué? Del conjunto de doctrinas de los apóstoles y de los profetas. Y todos nosotros tenemos acceso a ese conjunto de doctrinas. Todos nosotros. Aquí en la iglesia, entonces, a través de la EFI, ¿qué hacen los maestros de la EFI? Toman ese conjunto de doctrinas con los contenidos que están en los libros y se la explican a usted. Ahora están estudiando virtualmente y en el curso donde estaban mis hijos, a veces yo prestaba el oído y formaban un ambiente tan bonito, ¿no? Hacían preguntas y el otro respondía y el profesor estaba allí guiando. O sea, se van formando a través de ese proceso. Y la EFI está abierta. Escuchen, la EFI, las matrículas, inscripciones de la EFI están abiertas. Y el llamado para formarnos en el proceso es todos nosotros. Desde un chico ya que tiene 13, 14 años hasta el adulto mayor. ¿Ustedes recuerdan cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando Dios lo llamó? No, él a los 40 años, digamos, se confrontó allá en Egipto y lo echaron y salió. 80 años tenía Moisés. Yo creo que aquí hay poquitos que tengan 80 años. Y a los 80 años Dios llama a Moisés. A Abraham, no dije que se me enredaba. A Abraham
¿Cuántos años tenía Abraham cuando Dios lo llamó? 75 años. Algunos tienen 30, 40, 50 y dicen, ya yo no estudio, ya yo no capacito. ¿Por ¿Para qué? Porque no, Dios te llama a capacitarte, Dios te llama a instruirte. Dios, no importa la edad, lo que quiere es usarte para su gloria y para su grandeza. Voy a avanzar. Entonces, están los apóstoles, los profetas, están los evangelistas, que son los que van, digamos, desde la perspectiva de llamamiento de tiempo completo. El evangelista es aquel en los tiempos antiguos que hacían campañas, que usaban milagros, sanidades, prodigios, que iba llevando la palabra. Pero hoy el evangelista es el que comparte la palabra también, aunque existan esos llamamientos al evangelismo como tal. También existen los pastores y los maestros. Hoy día son estos los más visibles, los más comunes en las iglesias. ¿Qué hace el pastor y el maestro? Se encarga de tomar el conjunto doctrinal que dieron los profetas y los apóstoles y los comparte. Pero también existe el pastor de tiempo completo y el pastor bivocacional, es decir, el que se instruye y se forma para ayudar luego a otros. Que fue lo que te decía allá cuando Pablo le dice a Timoteo: lo que has oído de mí ante muchos testigos, enséñaselo a otros, hombres fieles, idóneos, que sean capacitados para enseñar a otros. Entonces, yo necesito pasar por el proceso de formación para formar o ayudar a formar a otros. En segunda instancia, no dejes de crecer en la fe y el conocimiento. Entonces, primera parte en donde debemos crecer en el proceso formativo, bíblico, teológico y doctrinal de la iglesia donde estamos. Todos nosotros estamos llamados a crecer en el proceso formativo, bíblico, doctrinal, teológico de la iglesia donde estamos. Y segundo, no dejes de crecer en la fe y en la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Este es uno de los, les digo que estaba casi a punto de arrepentirme para predicar este tema, porque pues yo tampoco lo sabía y quería saberlo, porque la idea es pararme aquí, pero haber hecho una investigación previa, haber consultado, haber orado, pero no tenía claro el concepto de la unidad de la fe. Y leía en una parte y leía comentarios exegéticos y investigaba en internet y no encontraba como una idea clara. Pues habían ideas pero muy difusas, hasta que pude encontrar y considero que me identifico, por lo menos me identifico con esta postura. Una es que para poder entender la unidad de la fe debemos entender que hay, diríamos, la fe como el acto de creer, la fe. Recuerden que la Biblia dice allá en Hebreos 11, dice que la fe es la certeza, la convicción, lo que no se ve. Entonces es el acto de creer. Entonces dice desde dos dimensiones. Primero, certeza de lo que se espera. Le pregunto a usted hoy, ¿qué espera usted hoy? ¿El bien o el mal? El bien, ¿cierto? Certeza. Entonces, si yo espero el bien, significa que yo tengo la capacidad de creer que aunque haya mucho mal, yo tengo la capacidad de creer que el bien me llegará. Eso es fe, creer que eso que yo estoy anhelando que llegará. Pero también dice que es la convicción de lo que no se ve. Ahora la pregunta es, ¿yo cómo me convenzo de lo que no veo? Si no lo veo, ¿cómo me convenzo? Bueno, porque entonces usted se fundamenta en el conjunto de doctrinas y con base al conjunto de doctrinas usted empieza a tener la convicción de que lo que dice la palabra de Dios es verdad y que usted lo va a obtener. En su tiempo, en su momento, va a alcanzar lo que la Biblia dice. Y eso entonces es la convicción. Usted está convencido de que eso se hará realidad. Y ahí hay que apuntarle. A mí me dio hepatitis B justo en esa época que comenzaba el evangelio. Y me dieron tratamiento los médicos hasta ya no más. Y no me curaba. Un día le dije: Señor, me voy a soltar en tus manos. Yo, como dice una canción, yo sí soy llorón, yo me quebranto con mucha facilidad. Y una mañana allá en Apartado Antioquia, yo me encerré en mi pieza. Y vino porque bueno, era el quebranto como por la súplica de Dios que me sanara, porque estaba muy flaco,
me desarmaba ya al caminar. Y además de flaco, yo no sé cómo está un negro amarillo, no sé cómo se verá un negro amarillo, pero estaba amarillo. Y yo me encerré en la pieza y le dije: Señor, tu palabra dice que tú sanas al hombre, que tú sanas al que te cree. Señor, yo he ido donde los médicos, me dan tratamiento, me dan una cosa y no me sano. Sigo con el problema, sigo con la enfermedad. Y el temor mío era una cirrosis hepática. Y esa mañana, en ese quebranto, Dios empezó a hacer la obra en mi vida. Y empecé a creerle que Él me podía sanar. Un año después me hice los exámenes médicos. Al que le da hepatitis B o hepatitis C, ese es como el VIH, no se va nunca de la sangre de uno. Cada vez que le hacen el examen, allí aparece. Y al año me volví a hacer el examen y ya no encontraron residuos de hepatitis B en mi sangre. Dios no solamente me sanó, sino que quitó el virus de mi sangre de tal manera que no encontraron vestigios de la enfermedad en mí. Entonces la fe es la convicción de lo que yo no veo, pero estoy convencido que si Dios lo dice, Él cumplirá su palabra. ¿Cuántos lo creen? Si Dios lo dice, Él cumplirá su palabra. Si Él tiene a bien hacerlo, porque tampoco significa que yo le tuerza el brazo a Dios. No. Si Él tiene a bien hacerlo. Si Él no tiene a bien hacerlo, no me sanará. Pero me iré con Él. Si estoy bien, me iré con Él. Entonces debemos crecer. ¿Qué consiste entonces crecer en la unidad de la fe? Entonces primero debemos tener claro que la fe es el acto de creer, por un lado. Convencimiento, convicción, seguridad. Pero también la fe, cuando Pablo aquí dice la unidad de la fe, se está refiriendo al conjunto de doctrinas que tiene una iglesia, el conjunto doctrinal. Y Pablo dice: deben llegar a una unidad. Pablo no se estaba refiriendo a que todos debemos tener la misma estatura de fe, el mismo nivel de fe. De hecho, usted encuentra en la Biblia que dice en algunos casos: este tuvo fe para ser sano. Hay alguno que dice que parece que es a un tal Eneas, no recuerdo, donde dice que Pablo dijo, o Pedro dijo: tiene fe para ser sano, levántate, y se levantó. La mujer del flujo de sangre que iba caminando y decía: Señor, si tocare siquiera el borde de su manto, seré sana. Tenía fe. El hombre que lo bajan, los paralíticos que lo bajan por el techo de la casa, dice: al ver Jesús la fe de ellos. ¿Qué vio Jesús? La fe de ellos. O sea, vio la convicción. ¿Cómo vio Jesús la fe de ellos? Por la determinación de ellos al no encontrar por dónde ingresar el paralítico, lo suben por el techo de la casa, rompen el techo, lo bajan por unas cuerdas. Y Jesús dice: no, esta gente tiene mucha fe. Hace todo esto con tal de que yo lo sane, lo voy a hacer. Entonces la fe, no tenemos el mismo nivel de fe. Cuando se habla de la unidad de la fe, entonces se está refiriendo al conjunto de doctrinas en las cuales nosotros creemos. Yo le pregunto: ¿usted cree que Dios es el Padre de Jesucristo? ¿Usted cree que Jesucristo es nuestro Salvador? ¿Usted cree que Jesucristo murió en la cruz del Calvario? ¿Usted cree que Jesucristo resucitó? ¿Cree que Jesucristo se sentó a la diestra del Padre? ¿Cree que Jesucristo volverá? ¿Cree que se debe preparar? ¿Ya está preparado? Algunos iban a decir y se arrepintieron. Entonces, cuando decimos la unidad de la fe, el conjunto de doctrinas. Entonces debemos crecer. La alianza tiene nosotros tenemos que movernos en qué creemos, porque después viene alguien y entonces le dice: no existe Padre, Hijo y Espíritu Santo, es uno solo. Es solo Jesús. Viene el otro y dice: no, Jesús no vino, Jesús no vino, solamente era un hombre, era un profeta, no fue Dios. Y sí, entonces lo confunden a ustedes. Por eso lo primero que Jesús plantea es:
deben establecer, la iglesia tiene un proceso de formación, y en el proceso de formación dejó profetas, apóstoles, evangelistas, pastores, maestros, para que formen a la iglesia. Y la iglesia dice, para que no sean como niños fluctuantes, llevados por doquier viento de doctrina, de hombres que usan las artimañas del error para engañar, para perturbar. ¿Cuánta gente se entera que usted es cristiano y empiezan a atacarlo, a confundirlo, a engañarlo? No se deje engañar. Por eso Dios le ha dejado el conjunto de doctrina, pero en cada iglesia, en esta, hay una base, una escuela de formación para que usted se instruya y se forme y crezca, porque la idea es no dejes de crecer. Entonces, pero también dice que debemos crecer a la estatura de la plenitud del Hijo de Dios, que es Jesucristo. ¿Cuál entonces es la dimensión y la medida de crecimiento? ¿Cuál es el techo? En el texto bíblico, ¿cuál es el cielo? ¿Cuál es el techo? Jesús, la estatura de Cristo. O sea, usted todos los días y yo todos los días debo caminar con la idea, mi nivel de estatura no es el pastor Bernardo. Mi nivel de estatura no es la pastora Rocío. Mi nivel de estatura no es mi líder de red. Mi nivel de estatura no es el maestro de la EFI. Mi nivel de estatura no es el pastor Rodríguez, no es el pastor Caña, no es Gigi Ávila, no, bueno, no sé, los grandes hombres en el conocimiento. El nivel de estatura de nosotros, ¿cuál es? Jesucristo. Tú debes salir hoy con la convicción, ese es mi desafío. Yo debo crecer al nivel de la estatura de la plenitud de Cristo. Sin embargo, quiero explicarles algo. Cuando la Biblia usa que a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ese verbo, o sea, cuando dice hasta que todos lleguemos, ese verbo es el verbo katantao, que significa llegar al final, a la estación del término. Es decir, a la meta de que la meta de nuestro crecimiento es la plenitud en Cristo, pero ese trabajo es de todos los días, porque solo alcanzaremos la plenitud de Cristo en su dimensión total cuando partamos de este mundo. Pero la meta siempre debe ser hacia allá. Hacia allá. Usted y yo hemos tenido experiencias donde usted ve cosas sobrenaturales en su vida. Sobrenaturales en su vida. Y tal vez ese día está en una estatura muy alta, espiritualmente hablando, pero mañana otra vez amaneció enano. Usted mañana tiene que seguir luchando y otra vez seguir creciendo. Usted no se puede conformar con la bendición de ayer. La bendición de ayer se fue. Pablo dice, una cosa hago, no me entretengo con lo que pasó ayer. ¿Hacia dónde tengo la mirada puesta? En la meta final. Allá, esa es mi meta. Ayer, gloria a Dios. ¿Qué cosas hizo Dios ayer contigo? Tal vez te sanó, tal vez te usó para liberación, tal vez te liberó, tal vez te usó para dar una palabra de consuelo. Te fuiste contento, feliz, pero hoy necesitas llenar el tanque de nuevo. Hoy necesitas tanquear de nuevo y volver a crecer a la dimensión de la estatura de Cristo. Y ya para terminar, la tercera forma o el tercer crecimiento es no dejen de crecer en amor. Entonces, primera, ¿en qué nos pide Dios crecer en primera instancia? En el proceso formativo, en un proceso formativo, donde adquiriremos conocimiento. Escuchen esto. ¿Por qué sabe usted hoy cuánto es 6 por 8? Porque estudió. Bueno, y a propósito, ¿cuánto es 6 por 8? 48. Gracias. Entonces, usted sabe porque usted estudió. Usted sabe preparar un arroz porque así sea a punta de regaño su mamá le enseñó a hacer un arroz. Dejaba quemar hasta un tinto, pero su mamá le enseñó a hacer arroz. ¿Por qué sabe usted hablar? ¿Y yo por qué sé hablar? Porque nos enseñaron. Nos enseñaron. Y traemos el sello y la estampilla de quien nos enseñó. Ajá.
Ajá, ¿y tú qué? Nosotros. Te escucho un costeño y ya sabes, sí, ajá, ajá, somos nosotros. Pero cada zona tiene su acento, cada zona tiene, eso lo impregna el ambiente. Ahora, si usted, ¿cuántos días estudiaba usted en la semana? 5 días. ¿Cuántas horas estudiaba al día? De clase creo que eran como 6, ¿cierto? De clase. Pero usted iba a la casa, almorzaba, si era en la mañana, se echaba una siestita algunas veces, ¿y qué tenía que seguir haciendo? Tareas, estudiando. Se le daba a las 10 de la noche y usted todavía estaba mirando los cuadernos que tengo para mañana. Es decir, que la mayor parte, ¿por cuánto tiempo lo hizo usted? Por 15, 12, no sé. Y yo te pregunto, si te esforzaste tanto tiempo por un estudio, porque que el día que tú mueras allí llegó eso. Así hubieras tenido el título más grande. Pero ¿sabes qué? Esto que te da vida eterna, ¿cuántas veces lo lees al día? Yo te animo, amada iglesia, que si nos, y yo no estoy diciendo que no nos esforcemos por estudiar, ese no es mi planteamiento. Estudiemos, capacitemos, pero también capacitémonos en el conocimiento de Dios. Debes capacitarte en este conocimiento, debes sacar tiempo para estudiar la Biblia. Jesucristo dijo, vosotros, San Juan capítulo 5, 39, ayúdenmelo a recordar. Escudriñar las escrituras, gracias mi hermana. Escudriñar las escrituras porque vosotros os parece que en ellas encontraréis la vida eterna. Pero ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién quiere conocer de Cristo? ¿Dónde está el camino para encontrarlo? En su palabra. En su palabra. ¿Cuántas veces la lees al día? ¿Cuánto tiempo le dedicas al día a la palabra? Y por último, crecemos en amor. Debemos crecer en amor. Dice los versículo 16, de quien todo el cuerpo bien concertado, es decir, está hablando de Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Qué recibimos? Crecimiento. Recibe su crecimiento para irse edificando en el amor. Voy a decirle 3 cositas. Primero, la iglesia es como un cuerpo bien concertado y unido entre sí. ¿De qué está formado el cuerpo? De miembros, partes. Cada parte cumple su función. Por eso dice, de quien todo el cuerpo es bien concertado y unido entre sí. Entre sí. ¿Cómo es la iglesia entonces? ¿Cómo comparó Pablo a la iglesia? Como un cuerpo. Y de hecho Pablo dice, y si la mano dijere porque no soy pie, entonces no soy del cuerpo, ¿acaso no es del cuerpo? Y si el ojo dijere porque no escucho, no soy del cuerpo. No, Pablo dice, el cuerpo es un total, es un conjunto. Ninguno de los miembros del cuerpo es más importante que otro. Dios lo estableció para que cumplieran su propósito. Cuando yo tenía cabello, casi sudaba menos la frente, porque no sé, el cabello como que absorbía, a veces me destilaba el sudor, pero me destilaba bueno, yo vivía en clima caliente por los hilitos de cabello. Ahora no, ahora es un aguacero, un torrente. Tengo que estar sobándome el pañuelo en clima caliente porque se me llenan los ojos de sudor. O sea, cada cosita que Dios creó, así es la iglesia. En la iglesia ninguno de nosotros somos más importantes. Dios me dio a mí una responsabilidad más grande que ustedes, pero yo soy igual que ustedes. Yo no soy mayor que ustedes, yo no soy mejor que ustedes. Tengo una responsabilidad ante Dios por ustedes, porque Dios me va a pedir cuenta por ustedes. Me va a decir, sí, yo te llevo a Suba, mijito, bonita la iglesia en Suba, pero usted me responde por ella. Señor,
¿Dónde está ahora? Dios dice, sí, yo te bendije por los hijos, pero usted me responde a mí por esos hijos. Usted me responde por esos hijos. Entonces, escuchen, nadie en la iglesia puede decir, no, yo no soy útil para nada. No, yo no soy llamado para servir en la iglesia. No, porque cada miembro cumple una función. Cada miembro cumple una función en el cuerpo. Córtese las uñitas y dice en la costa, póngase las ñoquitas y vaya a rascarse. Qué cosa, qué feo rascarse con y las uñitas. Uno dirá, bueno, eso sirve para coger mugre, pero no, sirven para rascar y sirven para muchas otras cosas. Tan pequeñitas. Fáltenle estas cositas que usted tiene aquí, que las mías no se me desarrollaron mucho, se me atrofiaron. De tal manera que un día, yo antes de ser pastor fui asesor en ventas y fui a un almacén a vender. Yo vendía confecciones y una señora me miraba. Bueno, eso hace unos años atrás, hoy día no sería problema, ¿no? La señora me miraba y me miraba. Hasta que la señora no se aguantó la tentación y me dijo, joven, me da a perdonar la pregunta, ¿usted se depila? Cada cosa en tu cuerpo y en mi cuerpo cumple una función. Estos vellosidades que tenemos por dentro, cada cosita tiene una función. La iglesia es eso, un conjunto de personas que conforman un cuerpo llamada la iglesia de Cristo. Y todos, escuchen, yo quiero que usted salga de aquí con la convicción, todos ustedes son útiles en las manos de Dios. Todos nosotros estamos llamados por Dios para servirle. Dios, usted cuando lee el libro de Éxodo, Dios mencionó 7 veces, si no estoy mal, en el libro de Éxodo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Libera a mi pueblo para que me sirva. Entonces, cuando nosotros estábamos en el mundo, estábamos esclavos. ¿Qué hizo Dios? Nos liberó. ¿Para qué nos liberó? Para que le sirvamos. Hoy tenemos un día especial y voy a invitar a los líderes de red. ¿Dónde están los líderes de red? Pasen por acá, por favor. Hoy vamos a ministrar a los líderes de red y se van preparando los líderes de grupo de vida con su equipo, los que vinieron con su equipo. Hoy vamos, la Biblia, cuando Dios llamó a Aarón y le dice a Moisés, me ungirás, allá en Éxodo 30:30. Me ungirás a Aarón y a sus hijos para que sean mis siervos, para que sean mis ministros. Entonces invito a la pastora, invito a los que están aquí, los líderes de red, y usted me va a apoyar extendiendo su mano. Vamos a orar por ellos hoy. Vamos a pedir a Dios que los equipe, que Dios los empodere. Los líderes que recibieron la administración esta mañana nos pueden ayudar a ministrar ahora. Vamos entonces a ministrar, a orar por ellos. Yo voy a estar dirigiendo acá la oración y ellos van a orar y se van preparando inmediatamente los líderes de grupos y su equipo, que son anfitrión, intercesor, de grupo, ¿no? Interior de grupo de vida. Si hay maestro de niños, vamos a orar por ellos. No sé si los que están dirigiendo una red, el hermano Carlos, del líder de la red de jóvenes, vamos a orar por ellos. Padre amado, vamos a empezar a ministrarlos. Aquí están miembros de tu cuerpo, Señor. Ellas cumplen una función en el cuerpo llamado iglesia. Y hoy vamos a hacer una rededicación, Señor amado. Tú le dijiste a Moisés, me ungirás a Aarón y a sus hijos para que sean ministros, para que sean servidores. Sabemos, Señor, que en el Nuevo Testamento esa unción está manifiesta a través del Espíritu Santo. Pero tomamos el aceite como símbolo del Espíritu Santo. Empecemos a ministrar, mis amados. Tomamos este aceite como símbolo del Espíritu Santo.
Padre amado, gracias. Presentamos a estos líderes de red. Gracias por los que esta mañana ya recibieron la oración. Oramos por ellos. Yo te invito, amada iglesia, extiende tus manos hacia ellos y bendícelos. Señor, muchos de ellos han venido en el proceso de formación. Ya están ayudando a formar a otros, cumpliendo el texto bíblico. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, encarga también a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hoy declaro, Señor, este grupo de hombres y mujeres que un día te dijeron sí al recibirte en el corazón como Señor y Salvador, pero hoy nosotros los dedicamos una vez más. Tal vez lo hicieron en un tiempo, hoy los rededicamos para tu obra. Gracias, gracias. Demos un aplauso al Señor por ellos. Gracias. Vamos a orar por los líderes y su equipo de trabajo, líderes y anfitriones, grupo de vida, el líder de grupo de vida, el líder de grupo de vida, el anfitrión, el intercesor, el maestro niño. Pasen acá adelante, por favor, rapidito. Vamos a orar por ustedes. Y yo ahora sí les voy a invitar a ustedes que se coloquen de pie y vamos a orar por ellos. Vamos a pedir al Señor que los ministre. Pastora Rocío, encárguese con el equipo, los que ya fueron a seguir a orar por ellos. Padre, continuamos en tu presencia. Hoy yo declaro este momento un momento sublime, un momento especial, Señor. Padre, declaro que ellos son las primicias de muchos otros que vendrán y que serán ungidos y consagrados para la obra del ministerio. Declaro que las redes crecerán, porque en la medida en que crezcan los grupos, en que se multipliquen los grupos, se multiplicarán las redes. Bendecimos en estos momentos, Señor, a cada uno de estos líderes. Los colocamos en tus manos, a ellos, al líder de grupo, al anfitrión, al intercesor, al maestro de niños, al suplente, a cada uno de ellos, Señor. Nosotros extendemos nuestras manos sobre ellos. Extendemos nuestras manos, pero te decimos, Señor, seas tú extendiendo a través de nuestras manos, tus manos, Señor, en dirección a estos líderes. Equípalos, quita todo cansancio. Muchos de ellos tal vez están cansados, muchos de ellos tal vez estén desmotivados, muchos de ellos tal vez estén tristes, afligidos. Pero hoy te pido, Señor, que tú traigas un despertar y un mover de tu santa presencia. Bendecimos, Señor, bendecimos en el nombre de Jesucristo el ministerio de los líderes en el grupo de vida. Bendecimos a los anfitriones, que ellos sientan amor, como dice el texto bíblico, para que crezcan en amor. Señor, que ellos crezcan en amor como una unidad, donde todos, Señor, se une en el grupo de vida. El equipo de planeación se une para servir, para visitar, para llamar, para consolidar, para invitar personas nuevas, Señor, en el nombre de Jesús. Hoy bendecimos a este hermoso equipo por el servicio que ellos prestan. Hoy, así como tú lo hiciste con el pueblo de Israel allá en el desierto, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Un día tú le dijiste a lo que tenía atrapado a mis hermanos, la idolatría, la religiosidad, las groserías, las mentiras, el alcohol y todo aquello que apresaba el alma de ellos, tú dijiste, déjalos ir para que me sirva. Y ellos salieron de las garras de esas situaciones que los atrapaban y ahora te sirven, Señor. En cumplimiento a esa palabra tuya te sirven. Y nosotros hoy los consagramos, nosotros hoy los bendecimos en el nombre poderoso de Jesús. En el nombre poderoso de Jesús. Todos, nadie quiere que, si todos pusieron las manos sobre todos. Bueno, listo. Demos un aplauso al Señor. Gracias. Escúcheme antes de irse. El Señor dice en su palabra, allá en Jeremías capítulo 29, versículo creo que 11, si no estoy mal. El Señor dijo, porque los pensamientos que tengo para ustedes no son de mal, sino de bien, para darles un futuro lleno de esperanza.
un futuro lleno de esperanza. Y en Isaías capítulo 55, el Señor dice en el versículo 10: porque así es mi palabra como la lluvia, que desciende de lo alto y no vuelve vacía, sino que cumple el propósito para el cual yo la envié. Dios ha puesto una palabra en ustedes y esa palabra será respaldada por Dios en el ministerio que ustedes les sirvan. Dios les bendiga. Un abrazo. Les amamos mucho. Dios les bendiga grandemente.